Reyes, capítulo 2, verso 8, y luego pasamos al verso 13 y al 14. Si pueden ponerse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Pasamos al verso 13 y 14. Dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Pueden sentarse. El tema del mensaje en este día es: necesitamos al Dios de Elías. Necesitamos al Dios de Elías. El escritor relata parte de la vida de Elías, y en especial los últimos días del profeta y el comienzo del ministerio del profeta Eliseo. Eliseo, siempre perseverante y decidido a obtener aquello que portaba Elías, la doble porción. Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, pero Eliseo decía: no, yo no me voy a quedar ahí. Yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. Yo voy a seguir siendo perseverante, porque yo sé detrás de lo que yo ando. Yo sé lo que yo ando buscando. Yo sé lo que necesito. Y donde quiera que tú te metas, Elías, ahí voy a ir yo. Y de seguro que aquí quizás hay alguien que se esté pensando: ¿y quién era Elías? El nombre y el origen de Elías es significativo. El nombre de Elías significa: mi Dios es Jehová, o el Señor es mi Dios. Acab y Jezabel estaban en control del país, y Baal era el Dios que ellos adoraban. Pero cuando Elías entró en escena, cuando el profeta de Dios entró en escena, su nombre proclamaba: yo tengo un solo Dios, cuyo nombre es Jehová. Cuando un profeta es verdadero, cuando un profeta es de Dios y entra en el escenario, las cosas tienen que cambiar, porque Dios mismo entra con él, porque el profeta es la boca de Dios en la tierra. Y Elías le hacía honor a su nombre: Jehová es mi Dios. Y donde quiera que yo vaya, ese Dios tiene que ir conmigo. Y donde quiera que yo esté, ese Dios hace su entrada. Elías era de Tisbe. Por tal razón es llamado Elías Tisbita. Tisbe estaba en Galaad, en el área septentrional de Transjordania, en la parte oriental del río Jordán. Elías apareció en un momento crítico de la historia de Israel. Israel estaba viviendo su peor oscurantismo espiritual, pero Elías apareció como un meteoro. Fue como un relámpago en la negra oscuridad de la noche espiritual de Israel. El tosco profeta se convirtió en el instrumento divino de confrontación. Elías, Dios lo usó en su tiempo como un instrumento de confrontación, para confrontar a Acab, para confrontar a Jezabel, que eran reyes perversos que habían metido la idolatría dentro del pueblo de Israel. Y es lo que muchos profetas han perdido de vista hoy. El profeta está para confrontar. El profeta está para pararse en la brecha y decir: solo Jehová es Dios. Nadie podía haber manejado mejor a Acab y a Jezabel que Elías. Jezabel tenía todas las características de la posición demoníaca y fue la persona más usada por Satanás en ese tiempo. Nadie fue usado más por Satanás que Jezabel. Yo creo que todos los demonios del infierno estaban alrededor de Jezabel. Jezabel se propuso no tan solo que se adorara a Baal, sino que no se adorara a Jehová.
Jezabel trató de eliminar a todos los profetas, destruyó todos los altares de adoración a Jehová, Dios de los ejércitos. Quiso eliminar el nombre de Dios, pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene un hombre y una mujer que en medio del conflicto, que en medio del problema se van a mantener fiel. En términos espirituales, este fue un tiempo de la más absoluta postración. El abismo que había entre Dios y su pueblo había llegado a su máxima anchura. Imagínense la oscuridad demoníaca que se estaba moviendo en aquel entonces. Ahora, el Dios de Elías no era cualquier Dios. El Dios tuyo no es cualquier Dios, iglesia. El Dios de Elías es el Dios de los milagros. Dios envía a Elías al arroyo de Querib y ahí Dios envía cuervos a alimentar a su profeta. Y es algo irónico que siendo los cuervos animales que comían carne, los cuervos no iban y buscaban la carne para comérselo a ellos, sino que los cuervos iban a llevársela al profeta, porque Dios lo había determinado así. Hay cuervos que comen carne, que son lo que Dios va a usar para alimentarte. Hay cuervos que son lo que Dios va a usar para traerte lo que Dios ha prometido para ti. No importa qué clase de cuervos sean, no importa lo malo que sean, en el momento que Dios determinó abrir la puerta para ti, aún los cuervos, aún Satanás tiene que traer la bendición. Aleluya. Dios envía a su profeta donde una viuda pobre para que lo alimentara y solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Pero cuando llegó el profeta y la viuda actuó en fe, llevándose de la palabra del profeta de Dios, ni escaseó la harina ni escaseó el aceite. Cuando Dios da una palabra profética y es Dios que la da, si tú actúas en fe, caminando en esa palabra, ni va a faltar el harina ni va a escasear el aceite. Por la palabra de Dios que estaba en la boca de Elías, también dejó de llover por 3 años y medio. El profeta dijo, hasta que Dios no me indique a dar la palabra de nuevo, no va a haber lluvia ni rocío. Y la lluvia se paró, porque un hombre de Dios estaba parado en la brecha. Porque un hombre de Dios dijo, yo soy diferente. Porque un hombre de Dios dijo, Jehová es mi Dios. Porque un hombre dijo, Jehová está conmigo. Porque Dios respaldaba la vida de fidelidad de su profeta. Dios respalda a los fieles. Dios respalda a los que le buscan de forma genuina. Dios respalda a los que viven una vida genuina en Dios. Elías conocía a Dios como el Dios de los milagros. Hizo descender fuego del cielo y dejó evidenciado que Baal no era Dios. Pero la frase clave de este sermón es esta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esa es la frase clave de este sermón. Y quizás usted se esté preguntando, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Y yo le voy a decir que sí, que tiene mucho que ver con usted. Tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. La gran tragedia de la iglesia de hoy en día es que la iglesia ha perdido la orientación. La iglesia está caminando sin rumbo, una iglesia en conflicto, y parece que el evangelio se ha detenido. Y lo más sorprendente es que parece que Dios se ha detenido. Y a lo mejor usted se diga a sí mismo, es verdad, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, el Dios que funcionaba en los tiempos de Elías? ¿Dónde está? Estamos ante un pueblo que claudica, que no sabe en qué pie está parado, un pueblo que no asume su responsabilidad, un pueblo que dice adorar a Dios, pero que a la vez quiere adorar a Baal. Se fueron los amenes. El pueblo de hoy está viviendo en 2 aguas. Dicen amar a Dios, dicen servir a Dios, pero siguen aferrados al mundo y a las cosas del mundo. Siguen aferrados a las cosas del sistema. El fracaso de muchos hoy día es porque muchas veces Dios no es todo para ellos. Dios es una parte y ellos se apoyan en otra parte.
Para que Dios funcione en tu vida, tú debes estar sin nada. Elías se vio en Querib sin nada. No había comida, no había agua, pero allí en Querib estaba Dios. Porque los milagros se producen donde está la necesidad. Porque los milagros de sanidad se producen donde hay un enfermo. Los milagros de provisión se producen donde hay escasez. Entonces, para que Dios se mueva, para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste, no debe haber nada. Mientras sigas aferrado a tus propias fuerzas y creyendo que tú lo puedes y que tú eres el que sabe, no va a haber una manifestación real en ti. Pero cuando te rindes a Dios y le dices, Dios, yo lo rindo todo ante ti, yo me rindo ante ti, entonces habrá una manifestación de Dios, entonces se producirá un milagro de Dios en tu vida. El pueblo de este tiempo ha perdido la identidad. La iglesia de hoy en día está apoyada en dos bastones. Por un lado Dios y por el otro lado con sus propias fuerzas. Ahora, ¿usted cree que de esa manera Dios va a actuar? ¿Usted piensa que de esa manera Dios va a actuar? No, Dios no va a actuar de esa manera. Dios no se va a manifestar de esa manera. Dios actúa cuando tú no tienes nada. Dios actúa cuando estamos rendidos ante Él. Dios está demandando que nos rindamos ante Él. Dios está demandando que nos humillemos ante Él. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo voy a descender sobre los cielos de los cielos. Aleluya. Dios quiere manifestarse. Y la mayor necesidad que tiene la iglesia de hoy es que se manifieste el Dios de Elías. La iglesia está necesitada de que el Dios de Elías se manifieste. La única necesidad que yo tengo es que Dios controle mi vida y pueda ver a Dios actuando en ella. Que el carácter de Cristo se haga evidente en mí. Que donde quiera que yo vaya, la gente pueda ver a Cristo en mí. Que en mis acciones, en mis actitudes, yo pueda mostrar, yo pueda reflejar a un Cristo vivo y de poder. A un Cristo que cambia, a un Cristo que liberta. Nuestra necesidad de conocer a Dios es en la fe, no en la teología. Tú puedes saber todo lo que tú quieras de la Biblia. Yo puedo saber todo lo que yo quiera de la Biblia, pero el conocimiento intelectual no hace nada. Lo que sí hace es el conocimiento relacional. Es yo mostrar que Cristo vive en mí. Es que la vida de Cristo se haga vida en mi vida. Mucho conocimiento, mucha teología, pero ¿de qué sirve si no acompañada del poder de Dios en tu vida, el poder que cambia? Cuando Cristo le dijo a los discípulos, esperen ahí en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder era no era tanto para hablar en lengua ni para danzar. Ese poder era para manifestar un cambio en la vida de la gente. Podemos danzar, eso es parte. Podemos hablar en lengua, eso es parte. Pero lo más importante es que se muestre el cambio en nuestras vidas. Lo más importante es reflejar a Cristo. Lo más importante es nosotros unirnos para que la obra avance, para que la obra eche adelante, para que Cristo siga glorificándose cada día. Aleluya. Nuestra necesidad de conocer a Dios no es sabiendo que Él hace milagros, sino experimentando los milagros que Él ha hecho, los que Él hace y lo que Él hará. Tenemos la necesidad de estar cada día más vinculados con Dios. La iglesia está necesitada de que el Dios de Elías se nos muestre. El Dios de Elías debe mostrarse. Hay una necesidad grande en la iglesia. Hay un vacío grande en la iglesia. Porque el Dios de Elías debe mostrarse a la iglesia. Pero para que el Dios de Elías se muestre, necesitamos conocer a Dios como lo conocía Elías. Tener una relación de intimidad con ese Dios. Debemos conocer a Dios en la soberanía. Dios actúa porque es soberano. Nuestro Dios es el Rey de Reyes. Nuestro Dios es el Señor de señores. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y hay una característica muy importante dentro de sus perfecciones. Y es que el Dios nuestro es inmutable. Y esa palabra me gusta mucho, esa palabra, inmutable.
Es que algo inmutable es algo que no cambia. Nuestro Dios no tiene sombra de variación. Nuestro Dios no cambia. El Dios que tú conociste ayer es el mismo de hoy, es el mismo de mañana, es el mismo por los siglos de los siglos. Es el Dios eterno. Aleluya. Nuestro Dios está por encima de todo. Necesitamos al Dios de Elías. Esta iglesia debe conocer a Dios como el Dios de la fidelidad, porque Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Con cuánto Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel con nosotros. Dios nunca cambia. Debemos conocer a Dios como el Dios que es poderoso para guardarnos en medio de una generación infiel. Mientras le somos fieles, y por eso no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes soportar. Dios no va a permitir que tú seas probado más allá de lo que tú puedas resistir. Ese lloriqueo y todo eso hay que irlo dejando. Porque la prueba que Dios te ha permitido, Dios sabe que tú tienes la capacidad para resistirla. Cuando un fabricante hace una máquina, hace un camión o algo así, le pone un límite de carga. Puede cargar, por ejemplo, 1000 kilogramos. Ese es el peso que la máquina puede cargar. Si le meten 1000 kilogramos, esa máquina por obligación tiene que cargarla porque fue fabricada para eso. Si la carga que tú estás llevando, aunque tú creas que te pesa, tú fuiste diseñado para llevar esa carga. Tú puedes soportar esa carga. Dios no es injusto y no te va a poner 1 kilogramo más de lo que tú puedes soportar. Porque junto con la tentación, Dios te ha provisto la vía de escape para que tú puedas soportar. Sé fiel hasta la muerte, iglesia. Y no temas porque Dios está contigo. Amén. Sé fiel hasta la muerte, iglesia, porque Dios ha prometido daros la corona de la vida. Amén. Todavía Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios no hace los milagros que tú quieres, pero Dios sigue haciendo milagros. Dios no hace los milagros como tú lo quieres, pero Dios sigue haciendo milagros. El problema es que Él lo hace como Él quiere. Y este Dios de los milagros se manifiesta en milagros. Y si no, no es Dios. ¿Cuántas cosas no estamos haciendo sin recursos? ¿O usted no ha pensado en eso? Esos son milagros. Por donde quiera que vamos, Dios está salvando. Dios está libertando. Dios sigue restaurando vida. Esos son milagros. Esos son milagros que Dios está haciendo. Nosotros le servimos al Dios que cumple su compromiso y Dios no nos ha fallado. Dios no te va a fallar. No te sientas decepcionado porque Dios no te va a fallar. Aún faltando media hora, aún faltando 15 minutos, aún faltando 2 minutos, Dios va a resolver lo que prometió. Porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No es a cualquier Dios que a usted le sirve. Entonces necesitamos al Dios de Elías. El Dios de Elías está aquí entre nosotros. Y la solución para el futuro de nuestra iglesia, la solución para nuestras vidas es humillarnos ante Él y decirle: en este momento te necesito, oh Dios de Elías. Dile al Dios de Elías que se manifieste en tu vida. Ahora, ¿sabes cuál fue el secreto para que el Dios de Elías se manifestara en la vida de Eliseo? Eliseo pensaba en grande. Eliseo no pensaba pequeño. Y Eliseo no vaciló en decirle a Elías: tú has hecho grandes milagros, Elías. Tú has hecho grandes cosas. El Dios que está contigo ha hecho grandes cosas contigo. Pero a mí me gustaría tener una dosis doble, tener una porción doble de lo que tú tienes. Yo no me conformo con una, Elías. Yo quiero 2. Porque si Dios ha hecho cosas grandes por medio tuyo con una, imagínate lo grande que hará conmigo con 2. Yo no me conformo con lo que tú tienes, Elías. Yo quiero más.
Yo quiero 2 veces ese poder que tú tienes. Yo quiero ver los cojos ser sanados. Yo quiero ver los demonios saliendo de los cuerpos. Yo quiero ver cómo el cáncer, la diabetes, el SIDA sale de los cuerpos. Yo lo quiero doble, Elías. Lo que Eliseo le dice a Elías es: yo soy el alumno, tú eres el mentor, pero yo voy a extender más allá tu legado. Yo voy a llevar más allá el legado tuyo, Elías, porque lo que yo quiero es una doble porción. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Solo reciben cosas grandes quienes desean que Dios le dé cosas grandes. Porque los que desean cosas grandes son los que están dispuestos a pagar el precio. Hay gente que prefieren quedarse en la orillita, con los pies metidos en la orilla y echándose agua con un jarrito. Pero no se siente lo mismo cuando tú dices: voy para el medio. No se siente lo mismo cuando tú dices: me voy a meter en el charco hondo. Hay una sensación diferente. Entonces nosotros como iglesia tenemos que cambiar esa mentalidad chiquita. Nosotros le servimos a un Dios grande. Vamos a pensar en grande. Hay gente que se conforman con hablar lengua. Hay gente que se conforman con dado brinco. Pero Dios es más que lengua. Dios es más que dado brinco. Yo quiero que Dios haga algo más en mi vida. Si hoy hablé lengua, si mañana digo brinco, yo quiero que mañana Dios haga otra cosa. Yo quiero que pasado Dios haga otra. Y por lo menos correr para hacer que Dios haga algo en mí. Porque decimos: yo le sirvo a un Dios grande, pero ¿dónde está ese Dios grande que tú dices que le sirve? ¿Cuál es la manifestación que hay en tu vida de ese Dios grande? ¿Cuál es la evidencia que hay en tu vida de ese Dios que tú dices que es grande? Aleluya. No temas pedir cosas grandes. No temas pedirle cosas grandes a Dios, porque Él dice: quiero darte mucho más. Dios te dice hoy: no te limites, iglesia. Dios no quiere una iglesia con una mente limitada, con una mente poquita. Dios quiere una iglesia con una mente amplia, que lo conozca más allá, que lo conozca mucho más. Hay gente que vive de los recuerdos del pasado. Yo era. Olvida, dale 2 patadas a esos recuerdos. Olvídate de lo que tú eres y comienza en Dios de nuevo. Y comienza a decir: yo soy. Esto era lo que Dios tenía para mí en este tiempo. Necesitamos al Dios de Elías. No pares de soñar, iglesia. Sigue soñando, porque tienes un Dios muy grande. Y ese Dios hará realidad ese sueño de ser ese gran evangelista que hay en ti, de ser ese gran pastor que hay en ti, de ser ese gran líder, de ser ese gran emprendedor. Hay gente que tienen grandes ideas, hay gente que soñaban, pero de un tiempo para acá dejaron de soñar. Ya no sueñan, ya no piensan en lo que querías ser, ya no dicen: yo quiero ser esto en Dios, ya no piensan: yo quiero ser lo otro en Dios. Nos hemos conformado con venir un domingo a la iglesia, con ocupar un asiento, con venir quizá por responsabilidad, pero ahí nos hemos quedado. Dios es más que eso, Dios tiene más que eso, Dios te quiere dar más que eso. El manto no era un talismán. El poder que estaba en el manto provenía de Dios mismo. Pero el manto hay que buscarlo. El manto hay que perseguirlo. El manto no se consigue sentado y estático en un mismo sitio. El manto hay que caerle atrás, hay que pasar por desierto, hay que pasar por montaña, hay que cruzar río espiritualmente hablando para poder conseguir el manto, para poder obtener esa doble porción. Cuando Eliseo regresó a las orillas del Jordán, entonces Eliseo se dio cuenta que el ministerio de Elías estaba sobre él. Entonces, si el ministerio de Elías está sobre mí, si el Dios que estaba con Elías ahora está conmigo, lo que Elías hacía, yo puedo hacer cosas mayores. Por eso, después de clamar el poder que ahora era suyo, Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó las aguas de la misma manera, dice la Biblia, como lo hizo Elías, del mismo modo, y cruzó en seco. Dios quiere que tú cruces en seco, pero para eso necesitas
el poder de Dios. No hay inventos, no hay caminos opcionales. No hay que buscar el poder en otras fuentes. Dios debe manifestar su programa en tu vida y en la mía en este momento para la gloria suya. Tienes que tomar el manto y ese manto está aquí. Tienes que tomar el manto. Tienes que golpear el agua de la duda. Golpea el agua de la ansiedad. Golpea el agua de la desesperación. Golpea el agua que no te deja avanzar en la vida. Esa agua que te tiene estancado espiritualmente y que no encuentra salida. Es el momento de tomar el manto y golpearlo como hizo Elías. Yo voy a golpear esas aguas. Yo golpeo esas aguas con el manto de Dios. Y cuando golpeo las aguas, el río tiene que abrirse. El problema tiene que quitarse. Cuando la Biblia habla que si tuvieres fe como un grano de mostaza, hay gente que cree que es que hay que tener una fe de, que si tú tuvieras una fe del tamaño de un grano de mostaza, no. Cristo lo que está hablando de siembra. Cuando habla de esto, Cristo está hablando de siembra y este texto ha sido muy mal interpretado. Lo que Cristo está diciendo es que el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que hay. Pero cuando el grano de mostaza se siembra y se apropia de los nutrientes de la tierra, entonces crece un árbol grande. ¡Aleluya! Tu fe, aunque sea pequeña, cuando tú la depositas en la omnipotencia y se apropia de esos nutrientes de la omnipotencia, no hay obstáculo que pueda pararse delante. Si el diablo se para delante, tiene que quitarse. Dice que yo no lo voy a dejar pasar. ¿Cómo que ustedes no lo van a dejar pasar? Y es a mí. Si yo ando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, si yo ando con el Dios que nunca ha perdido una batalla, cuando Israel salió de Egipto y ya iba a tomar la tierra prometida, Dios le decía a Josué, tranquilo, que yo voy a salir delante, yo voy a pelear la batalla. Y hubo un pueblo que fue a enfrentar a los hijos de Israel y Dios le entró a pedrar desde el cielo. Y cuando salió Josué con su ejército, dice la Biblia que Dios había matado más que lo que mató Josué. Yo no sé cómo Dios va a matar a los que se levanten contra ti, iglesia. Si a pedrar, si así, yo no sé lo que Dios va a utilizar, pero algo Dios hará. Lo que tú puedes estar seguro es que Dios lo hará por ti. Solo tienes que creerlo. ¿Y cómo yo voy a salir de este problema? Y es que es el asunto de la gente. Yo tengo un problema, yo no tengo un problema, Dios tiene un problema. Si para Dios hay problema, entonces el que era mío es de Él. Porque yo se lo entregué a Él, yo no tengo problema. La Biblia me dice, en paz me acostaré. Entonces, para poder dormir en paz, solo se duerme en paz cuando tú no tienes situación que te agobie. Pero para tú no tener situación que te agobie, hay que llevarlo a Dios. Por eso dice Pedro, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Parece ilógico, pero a Pedro lo fueron a matar un día, ya estaba preso y custodiado por 16 soldados. Y ya estaban esperando que dieran las 6 de la mañana para sacarlo y decapitarlo a Pedro. ¿Y usted sabe qué? Pedro no estaba nervioso de que ya se está acercando la hora de que me maten. De que ya el otro día me van a matar y dando gritos. De que Dios, o como decimos nosotros muchas veces, pero yo te he servido, yo te sirvo y tú vas a dejar que me maten. Aleluya. No, Pedro dormía plácidamente. Porque el que aprende a descansar en Dios, nada le quita el sueño. Lo único que te va a quitar el sueño, ¿tú sabes qué? Tú estar en la presencia de Dios orando. Tú estar en la presencia de Dios pidiéndole, clamando, dándole gracias por lo que está pasando y sabiendo que Él tiene el control de tu vida. Lo grande es que la iglesia oraba cuando Pedro se vio en esa situación. Entonces, la iglesia no hablaba ni salía a decir, mira ahora en el lío que Pedro se metió. No, ese no era el problema. El problema estaba en que había uno de nosotros, uno del cuerpo que tenía una situación. Y si uno del cuerpo tiene una situación, es de todo el cuerpo.
Entonces, si Pedro está en problema, estamos todos en problema. Si hay que mudarse para la casa de Pedro una semana, orar y ayunar hasta que Dios resuelva, hay que mudarse. Si hay que buscar la manera de resolver, hay que resolver, porque por eso somos un solo cuerpo. La iglesia oraba, y la oración de la iglesia no era de que mira, dame un carro, una jipeta. No, era Pedro. Que se hiciera la voluntad de Dios. Si Dios iba a permitir que lo mataran, te damos gracias. Pero Dios, tú tienes el poder para sacar a Pedro de ahí. La iglesia estaba enfocada. La iglesia sabía lo que necesitaba. La iglesia sabía lo que quería. Y el problema de la iglesia de este tiempo es que está dando palos a ciegas. La iglesia no sabe lo que quiere. La iglesia no sabe lo que necesita. Y usted sabe que Pedro estaba tan tranquilo que el ángel fue a despertarlo. Y dice el original que no fue que el ángel di que le topó, di que mira, despierta. No, le dio, oye, despiértate, Pedro, para que se pudiera despertar. Porque estaba tan dormido, tan profundo, que el ángel tuvo que, oye, Pedro, vamos a ver, despiértate. Y así fue que Pedro se despertó. Entonces, echemos sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Esa agua que te tiene estancado espiritualmente y que no encuentra salida, agarra el manto hoy. Desde hoy agarra el manto y dile, mira, tú te quitas. Yo cruzo porque cruzo. Aunque tú te estés oponiendo a que Dios termine de hacer lo que tiene que hacer en mi familia, Dios me dio una promesa. Aunque tú te estés oponiendo a que Dios abra esa puerta que Dios me dijo que iba a abrir, recuérdate que yo tengo el manto. Ya yo no estoy solo, yo tengo un arma, yo tengo el manto y voy a tocar el agua y el agua se va a abrir. Gente 1000 años con un problema y grito y grito. ¿Tú quieres que Dios resuelva? Ven al altar, que aquí en el altar es donde Dios resuelve. Cuando soltamos la lágrima y los mocos y nos tiramos ante Dios, pregúntale a Ana dónde fue que Dios le resolvió. Ana no salió a contarle a la vecina, ni a decirle al vecino, ni a llamar al primo, tengo un problema. Ahora el Cana tiene otra mujer que me echa guararey. Ana no salió a eso. Ana fue donde tenía que ir. Ana fue donde quien debía ir y se postró y se humilló y le dijo, yo estoy aquí. Yo sé que tú eres un Dios grande. Yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que tú prometiste a Israel que si nosotros te éramos fieles, no iban a haber mujeres estériles. Aleluya. Ven a llorarle a Dios para que tú veas cómo esas cosas van a cambiar. Porque hay gente que tiene problemas, pero cae arriba y cae abajo. Los problemas Dios los resuelve orando. Es cuando buscamos su rostro que el Dios de Elías se manifiesta. Y hay gente aquí que Dios los está llevando al borde. O te metes o te meten. Óyelo bien. O te metes o te meten. Dios determinó lo que iba a acontecer con esta iglesia. Dios dijo, este es el tiempo para esta iglesia. Y Dios está haciendo cosas grandes. Yo no sé si usted lo está viendo, pero lo que se está moviendo es algo grande, algo poderoso. Hay un tsunami de Dios que se está moviendo. Si usted cree que es una ola, no es una ola, es un tsunami. ¿Usted cree que Satanás que se ha levantado con tanta furia y tanta fuerza es porque él no sabe lo que se está moviendo? Es porque él sabe. A veces nosotros somos los ignorantes, pero Satanás está claro de lo que se está moviendo. Entonces, todo el mundo aquí ahora mismo está en una situación. ¿Y por qué será? ¿Por qué tanto ataque, tanta guerra? Porque viene un tsunami. Viene un tsunami. Hay gente que están acostumbrados a la olita y que la olita les pase. No es una ola, es un tsunami que viene. Y hay que estar listo para que el tsunami se manifieste. Hay que estar listo para que se manifieste. Dios quiere ver a esta iglesia en pie de guerra. Se acabaron las vacaciones ya para mucha gente aquí.
Se acabaron las vacaciones, porque si no lo hace desde aquí, lo va a tener que hacer en una cama cuando te lleven la ambulancia para que te saque. Ahora sí hubo seriedad. La primera que me miró fue Patria, porque ella sabe lo que hay. Agarra el manto y toca las aguas y déjate de ñoñería. Tócala, que este es el momento de Dios. Parémonos en los caminos y miremos y preguntemos cuál es el buen camino y andemos por él y hallaremos descanso para vuestras almas. Ponte a pensar cuál es la razón por la que Dios se manifestaba en la antigüedad y hoy no. Debemos pedirle a Dios que su poder se haga una realidad en nuestras vidas. Dios debe sacudirnos y Dios nos va a sacudir y Dios nos está sacudiendo. Digámosle al Dios de Elías que tome nuestras vidas. Digámosle al Dios de Elías que nos cambie. Digámosle al Dios de Elías que nos transforme. El Dios de Elías es un Dios de poder. El Dios de Elías todavía mueve montaña. El Dios de Elías todavía responde por medio de fuego y hace obras maravillosas. El problema no es Dios. El problema es que en la iglesia de hoy casi no hay Eliseo. ¿Dónde están los Eliseos de esta casa que se levantan y dicen yo quiero el manto de Elías? ¿Dónde están los Eliseos que dicen yo me apropio del manto y con ese manto voy a dividir las aguas? Dios está esperando que alguien se levante y tome el manto. Dios está deseando que alguien diga ¿dónde está el Dios de Elías? Tu matrimonio necesita al Dios de Elías. Tus hijos necesitan al Dios de Elías. Y yo pregunto, ¿vas a esperar que Satanás destruya todo para entonces reaccionar? Porque hay gente que mientras las cosas todavía están bien y mientras ellos se pueden salir con las suyas, todo está bien. Pero llega un momento en que ya las cosas se te están yendo de las manos. Y cuando las cosas se te comienzan a ir de las manos, ahí es que tú quieres reaccionar. Este es el momento de Dios para ti. Este es el momento que Dios tiene para ti. Reacciona, párate, levántate. Y yo quiero el manto de Elías. Despierta de ese sueño. Ya está bueno de jugar a la religión. Necesitamos al Dios de Elías. Ponte de pie.